Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas, y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. ¿Eres de las personas que le va muy bien en el área laboral, pero cuando se trata de relaciones de pareja sientes que no sabes nada o que sufres mucho o que nunca funcionan? ¿Por qué para algunas cosas pareciera que soy muy buena, pero para otras no tanto? De esto vamos a estar hablando, del mundo emocional, en este podcast. Bienvenida a un nuevo episodio en Intégrate, y quiero traer este tema a la mesa porque nuestro mundo emocional es mucho más importante de lo que pensamos e influye mucho más en nuestra vida de lo que creemos. Quiero primero llevarte un poquito hacia atrás y imaginarte cuando tú naciste. Cuando tú naciste, llegaste con dos necesidades básicas aquí, una necesidad física y una necesidad emocional. La necesidad física requería que te enseñaran. Primero, te pusieran ropa, pañales, te dieran de comer, te cuidaran a nivel físico. Y después, cuando tú fuiste creciendo, te tuvieron que enseñar para que esa necesidad tú la pudieras cubrir por ti mismo o por ti misma. Así como había una necesidad física, también había una necesidad emocional que requería que cuando tú empezaras a sentir tus emociones, sobre todo las emociones densas, a ti te pudieran contener. Por ejemplo, cuando tú eras chiquitita, si tú sentías tristeza, que hubiera alguien que te diera cobijo mientras tú estabas triste. Cuando tú tenías miedo, que viniera alguien y te cuidara cuando tú tuvieras miedo. Cuando tú tuvieras enojo, que te enseñaran a sobrellevar el enojo. Pero ¿qué pasó con la necesidad emocional? La verdad es que todos andamos medios rotos desde ahí. Porque, primero, porque nuestros padres, nuestra mamá es la que tiene que dar esta contención, pero como energía femenina. En realidad es la energía femenina la que da toda esta contención emocional, la que enseña todo esto. Pero como las mamás tampoco tuvieron este aprendizaje, ellas no la pudieron entregar. Entonces, fíjate en eso. Muchas mamás, cuando sus hijos sentían tristeza, angustia, ansiedad, no sabían cómo ayudarlos en esto, porque ellas tampoco sabían, no así cuando uno estaba contento, porque ahí a uno lo amuñucan y todo. En realidad lo único que buscaba una mamá con un niño o una niña con las emociones revueltas era calmarlo, más que contenerlo y mucho menos enseñarle. Entonces nosotros empezamos a crecer. ¿Y qué crees? Esa necesidad básica emocional no fue cubierta y las personas empiezan a cumplir años con ese vacío. Y como te dije que era una necesidad básica, tenemos que cubrirla. Y entonces salimos al mundo y uno se empieza a enamorar, le empieza a gustar a alguien. Y cuando tú, como estás con un vacío, tú necesariamente tienes que llenar ese vacío. Es por eso que hay muchas personas que necesitan enamorarse, quieren la relación, buscan la pareja, porque una parte de ellas, o sea, no sé si inconsciente, pero, o sea, el inconsciente pide que eso se llene. Entonces la mente racional y lógica lo que dice es, una pareja va a llenar ese vacío.
Y entonces hay muchas personas que dicen, es que yo quiero tener una pareja, es que yo necesito una pareja, es que mi sueño es enamorarme, porque en realidad lo que necesitan es llenar el vacío, porque es una necesidad. Entonces empiezan a pasar los primeros acontecimientos, donde conoces a una persona y muy rápido, si tú generas un vínculo emocional, te vas a sentir enamorada, enamorado, y entonces después si eso se rompe, tú vas a sentir que fue lo peor que te pasó en la vida. ¿Por qué? Porque imagínate que si nunca has sentido ese amor de conexión y encontrar una persona con la que puedas sentir que hay profundidad, que se toca el mundo emocional, y de cuando esa persona se va, ¿cómo queda? El vacío se va a sentir muy fuerte y ahí las personas entran en procesos súper dolorosos. Y lo único que quieren es volver con la persona, porque lo que les dice la mente es que esa persona es el amor de la vida, porque sin esa persona yo sufro mucho, por supuesto, porque estás sintiendo el vacío que viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora lo llenaron un poquito y después la persona se va y el vacío vuelve a quedar. Entonces después imagínate que pasa tiempo entre que te recuperas y conoces a otra persona. Y entonces la otra persona vuelve a llenar tu vacío y si no funciona, tú vuelves a sufrir. Y llega un minuto en que las personas dicen, es que yo en el área del amor no me meto más porque ahí yo lo único que hago es sufrir. Eso no es para mí. ¿Cuántas personas no han dicho eso? Bueno, yo he sido del grupo que una vez dijo, no, 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 yo soluciono esto en mí, pero yo esta experiencia la tengo que vivir. Yo sabía que ahí había algo muy bonito, pero también crecí con el vacío. Yo vengo de una infancia con mucho vacío emocional, porque a esto sumémosle que hay personas que necesitamos más que otras. Desde la astrología es muy lindo ver esto, porque hay personas que, de acuerdo a ciertas posiciones en la carta astral de la luna, es lo que nosotros vamos a necesitar a nivel emocional. Entonces yo tengo una luna en Piscis que necesita mucha contención emocional. Entonces para mí el mundo emocional es súper conocido. Y así como siento mucho amor, cuando siento amor, necesito mucho amor y mi necesidad de amor es enorme. Entonces, claramente, para mí, eh, mi, mi llenada de vasito es muy grande. Yo necesitaba mucho de mi mamá, mucho, mucho, mucho. Y yo tuve una mamá que estuvo conmigo y que todavía está conmigo. Y una mamá que me ha demostrado su amor cuidándome, pero más a nivel físico. Mi tema no ha sido que yo he tenido o no he estado con mi mamá. Yo siempre he estado con mi mamá. Pero ella me ha entregado mucho a nivel de hacerme comida, de la ropa, de conversar conmigo, pero mi necesidad era de apego emocional. Y eso mi mamá no lo pudo dar, por lo tanto mi vacío era muy grande. Y yo empecé a tener decepciones amorosas desde muy niña. Y siempre me enamoraba, pero con una profundidad. Yo me acuerdo que mis amigas me decían, pero ¿cómo te enamoras tanto? O sea, ¿por qué sufres tanto? Porque claro, mi vacío era tan grande que yo soñaba que alguien llenara y que viniera a darme este amor. Si al final uno se enamora de una ilusión de amor, como que uno lo necesita por dentro. El tema es que uno empieza a crecer y ya tiene que empezar a trabajar y todo esto, y entonces las personas, algunas, como en mi caso, yo creo que hay muchas más, que se vuelven muy buenas en el área laboral, porque en el área laboral uno no toca el mundo emocional. En el área laboral uno aprende desde otro lugar. Yo, por ejemplo, que fui azafata, a mí me enseñaron ciertas cosas de los aviones, tuve que hacer un curso, tuve que estudiar, pero todo eso desde lo racional y lo lógico. Tenía que estar preparada para las emergencias, tenía que llevar el vuelo, tenía que saber. Eso yo ocupaba ahí mi mente racional y lógica. Pero en el área del amor no es la mente racional y lógica, es el mundo emocional. Y si tú tienes un mundo emocional que primero está con un vacío y que segundo no sabes autogestionarlo, por supuesto que va a ser una tremenda fuente de dolor. Entonces así andamos muchas personas, con este vacío queriendo llenarlo. Luego llegamos a un punto en que nos damos cuenta que
se repiten patrones. Por ejemplo, que te enamoras de personas que te dan muy poquito. ¿Por qué siempre te fijas en el que te da una migajita o en el que no puedes tener una relación o con quien no puedes como formar un vínculo seguro y estable? Algunas personas, si lo vemos esto desde, no desde la profundidad, sino que muy por encimita, diríamos que la persona tiene mala suerte, que siempre se fija en personas que no la quieren, o que siempre se fija en personas que están ocupadas, o personas que no pueden darle nada a nivel emocional. Y aunque eso, si lo miramos desde un punto superficial, es cierto, lo que pasa, cariño, a nivel profundo, es que tu sistema nervioso, eso es lo que puede sostener también. Porque recuerda que en tu infancia, si creciste y no fue cubierta esa necesidad básica, tu sistema nervioso no sabe sostener el amor porque nunca lo tuvo, porque nadie lo contuvo, porque cuando estuvo triste no lo contuvieron, porque cuando estuvo enojado no lo contuvieron, porque cuando estuvo ansioso, entonces, ¿qué pasa con esto? Que la persona como necesita que le cubran esa necesidad emocional, va a conocer a una persona y cuando entra en estos conflictos, en estas emociones densas, va a querer que la persona la contenga, porque eso es lo que le dice su mente, te tienen que contener, porque en el fondo quieres subsanar una necesidad que tuviste en tu infancia. Por supuesto, la otra persona va a salir arrancando ante tanta intensidad emocional. Y segundo, la persona te va a dar el amor que tú a nivel de sistema nervioso puedes sostener esa cantidad de energía. Si llegara una persona que realmente te pueda dar amor, tú te abrumarías. No lo podrías sostener a nivel de energía porque es demasiado amor y tu sistema nervioso no tiene capacidad para hacer eso. Aunque tú racionalmente quieras un amor enorme, si tu sistema nervioso no tiene capacidad porque nunca le enseñaron a sostener la energía del amor en su infancia, entonces no puedes, no tienes capacidad. Tu frasquito es muy pequeño y si se derrama mucho, no lo, es como si salieras corriendo. Ahí es cuando decimos que una persona puede sabotear una relación. Cuando le quieren dar mucho y la persona no tiene capacidad, va a salir corriendo, va a sentir que se ahoga. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo espero que esto te esté gustando y que lo estés entendiendo y que estés entendiendo por qué te pasan las cosas que te pasan. Porque de verdad que para mí esto era fundamental entenderlo. Yo no podía, yo no podía vivir con más dolor y con más necesidad de ser amada. Yo sentía que ya esto era algo que tenía que resolver. Es por eso que yo quise resolver este tema en mí. Es por eso que yo ayudo a que las personas puedan resolver todo esto. Yo me dedico exclusivamente a que las personas primero entiendan todo esto, que es lo que yo hago en todas mis redes sociales, en mis videos, en mis clases, y segundo, que empiecen a llenar ese vacío y a aprender a sostener la energía del amor. Así es que si esto te hace sentido y quieres iniciar un proceso individual conmigo, agenda una reunión por Zoom conmigo, cuéntame en qué proceso estás, qué es lo que te pasa a ti, cómo fue tu infancia, para que veamos de qué forma puedo ayudarte en este camino. Lo hago de manera individual con sesiones de coaching. También están dos retiros, dos fechas de retiro que se van a dar porque también lo enseño de manera presencial y tengo un curso también. Entonces hay muchas opciones para que tú lo puedas trabajar porque esto sí tiene solución. Pero sigamos un poquito entendiendo. Entonces, imagínate que las relaciones nunca funcionan. ¿Por qué? Porque al minuto de tocar tu mundo emocional, entonces te encuentras con el conflicto de que te apegas al otro, pero entendamos que te apegas al otro porque la necesidad de ser contenida y cuidada no está cubierta, es por eso que te apegas al otro. Entonces tú inconscientemente dices, pero si esto me lo tienen que cubrir, porque cuando niño tendría que haber sido así, pues el tema es que ahora no eres un niño, eres una adulta, un adulto o una adulta. Entonces tú le entregas todo tu mundo emocional al otro y el otro sale arrancando ante tanta intensidad. Convengamos que lo más probable es que él tampoco sepa sostenerlo. Y entonces tú te vuelves a quedar vacía.
Y empiezas a tener esta necesidad de encontrar pareja, de encontrar pareja, de encontrar... ¿Por qué hay una necesidad tan así como abrumadora de que tengo que estar con alguien? Es porque tu necesidad emocional no está cubierta. Ahora, ¿cuál es el riesgo al enamorarnos cuando la necesidad emocional no está cubierta y cuando salimos vacíos a la vida? Aquí hay un riesgo enorme, enorme. Y eso es de que cuando uno tiene hambre, uno come cualquier cosa. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Yo me acuerdo que cuando yo salía, cuando vivía en la ciudad, en Santiago, en la capital de Chile, yo salía en las mañanas, por ejemplo, a hacer algún trámite y si yo no había tomado desayuno o me demoraba mucho en hacer el trámite, a mí me venía un hambre y cada vez que pasaba como por locales que vendían pura comida no, no saludable, papas fritas o esas cosas, una parte de mí desesperada quería comer. Yo por supuesto que no comía porque no quería, pero yo me acuerdo, o has tenido la sensación de la experiencia de ir al supermercado con hambre. ¿Tú te das cuenta que compras más? Bueno, a nivel emocional pasa exactamente lo mismo. Si tú andas con un vacío enorme dentro de ti, una persona que te dé un poquito de atención, que te dé, que sientas que hay una conexión emocional, que puedes conversar con esa persona, que te abre su corazón rápido, que se preocupa por ti, que te saluda en las mañanas. Ante esas cosas, tú vas a sentir que llenan tu vacío y tú vas a creer que te enamoras. ¿Por qué? Porque al estar con el vacío tan grande, cualquier cosita que se le eche a ese vacío, tú vas a sentir un amor enorme. Has tenido la sensación de conocer a alguien, pero muy poquito, y que empiezan a conversar, y tú como que te haces adicta a esa persona, como que necesitas, la quieres, la esperas, te pones ansiosa cuando no te llama. ¿Por qué pasa eso? Porque el vacío recibió un poquito de atención, un poquito de amor. Y entonces tú eso lo identificas como amor. Pero si tú te pones a pensar racionalmente, así como, a ver, pero ¿cómo puede ser que en un día, 2 días, 3 días yo esté sintiendo estos sentimientos tan grandes? ¿Cómo puede ser eso? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Yo me lo pregunté porque yo decía, ¿cómo puede ser que conozco a esta persona recién, hace 2 días, y yo siento todo esto dentro de mí? ¿Cómo puede ser que a través de simples gestos yo ya le bajo el mundo? Es por eso, porque esa persona está teniendo un poquito de atención contigo, te está viendo, te está dando lo que no tuviste en tu infancia. Ahora, cuando lo primero en estos casos es que te des cuenta de si tienes o no una necesidad emocional, si tienes o no tu frasquito vacío. Y para esto, vámonos un poquito para atrás. Piensa en tu mamá, porque tu mamá, la energía femenina es la que tendría que haber dado esto. No necesariamente la mujer, pero tiene que ser la energía femenina. Pero para entenderlo, vamos a pensar en mamá. ¿Cómo fue mamá contigo? ¿Estuvo contigo? ¿Te cubrió tus necesidades emocionales? Cuando tú te sentías tristeza, ¿tu mamá te contuvo, te abrazó? Cuando tú sentías angustia, ¿pudiste comunicarte con tu mamá? ¿Pudiste decirle lo que te pasaba para que ella te pudiera contener cuando tú estabas enojada? ¿Pudiste expresarte? Cuando tú llorabas y no sabías por qué, hubo una mamita tranquila que te cuidó, que te dijo que qué te pasaba, porque eso es contención emocional, porque nosotros no sabemos hacer eso. Cuando estamos chiquititos, bueno, muchos ni siquiera cuando están grandes, imagínate cuando somos niños, no tenemos idea qué nos pasa. Entonces, ante eso, nosotros necesitábamos primero que nos bajaran el miedo. Así como cuando tú naciste y tú llorabas porque tenías hambre, tu mamá tenía que darte leche.
Cuando tenías frío tenía que abrigarte. Cuando tenías calor tenía que desabrigarte. Entonces, al principio lo hace ella y después tú aprendes a hacerlo solito. Con las necesidades emocionales pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú sentías miedo, tu mamá te tenía que, o la energía femenina, o un papá que tuviera una energía femenina que pudiera cuidar al niño cuando estaba, o a la niña cuando estaba sintiendo esto. La tristeza. ¿Qué necesita un niño cuando está triste? Básicamente que lo tomen, que lo acurruquen, que le hagan cariño en la espaldita y le digan que todo va a estar bien, ¿cierto? Entonces al principio necesitábamos que alguien lo hiciera por nosotros y después nosotros íbamos a aprender a hacerlo de tanto que mamá lo hizo cada vez que yo estaba triste, entonces yo aprendí, cuando yo estoy triste me tengo que autocontener, cuando yo estoy enojado tengo que hacer esto, porque en realidad eso me enseñó mamá. Y al ver a nuestros padres también, cuando ellos están tristes, ¿qué hacen con ellos? Cuando ellos están enojados, ¿qué hacen con ellos? Eso es cubrir la necesidad emocional, pero convengamos que a casi nadie le pasó, a muy pocas personas. Entonces, como no se sabe hacer nada de esto, uno anda ahí como a las patadas, po. Como puede lo resuelve. Y como desde nuestra infancia no fue algo como importante, como que esto hace un par de años atrás no se veía como algo importante y necesario. Entonces, en la adultez uno también lo chutea, po. Uno tampoco cree que es tan importante hasta que nos encontramos con estos resultados. Porque hay personas que no pueden encontrar pareja. Porque hay personas que estando en pareja se sienten solos y solas. Porque el que tú estés en pareja no quiere decir que tú tengas esto resuelto. Hay personas que están en pareja y se sienten igual solas. ¿Por qué pasa eso? Porque los vacíos emocionales no se llenan por tener una relación en sí, por tener una persona de carne y hueso al lado. Se llenan porque hay una conexión emocional. Cuando yo entendí todo esto, para mí, primero al principio como que me abrumé porque yo decía, ¿cómo voy a resolver todo esto? Pero yo creo que de alguna forma eh, yo le encontré un sentido a todo mi dolor y como aprendí a hacerlo, lo enseñé. Yo me acuerdo perfecto el día en que yo estaba tan cansada, tan triste, tan... tenía... Había sufrido tanto, es que de verdad que mi necesidad emocional era muy grande, muy grande. Yo siempre fui, yo siento que yo no tengo un frasco dentro de mí, tengo un- una cosa muy grande que hay que llenar. Entonces, cuando me cansé de sufrir tanto, yo me acuerdo que le dije a Dios, enséñame a hacer esto y yo lo comparto al mundo. Yo siento que yo nací para esto. Esa de verdad es mi sensación. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, empecé también a ver por qué había sido como había sido. ¿Por qué las personas dan mucho? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo era de las personas que daba todo en una relación. O sea, imagínate que encontraba una relación. Alguien me elegía. Alguien se enamoraba de mí. Y yo me volvía una persona, yo quería ser perfecta en esa relación. Entonces yo daba, todo. Porque ¿qué me decía mi cabeza? Mi mente, si tú das, el otro te va a dar. Pero yo no quería que el otro me diera cualquier cosa. Yo quería que el otro me diera contención emocional. Yo quería sentirme amada por el otro, amada. Entonces me acuerdo que esas eran las discusiones todo el tiempo, porque, porque yo le decía a mi pareja, le decía, pero es que yo necesito sentir que me amas. Y ese pobre cristiano a lo mejor me daba amor de la forma que él podía y sabía, pero yo nunca me sentía amada. Es que jamás me sentí amada. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el amor es cuando nosotros nos sentimos enamorados, es cuando nuestro frasquito está lleno, se empieza a llenar. Y eso lo tendríamos que haber sentido en nuestra infancia. Y si no lo tuvimos en nuestra infancia, vamos a creer que no somos merecedores de amor.
¿Pueden creer eso? De ahí viene nuestra baja autoestima, nuestra falta de amor propio es esa, es ese vaso vacío. Entonces, todas las personas que no crecimos con eso, tenemos una falta de amor, porque lo tendría que haber llenado alguien que no lo llenó y después yo tendría que haberlo seguido como rellenando. Pero si ya nadie lo llenó, no tengo ni que rellenar si no tengo nada. Entonces uno da para recibir. Si quiero que me llenen, si tengo que cubrir esta necesidad, así andamos por la vida, pidiendo, desesperados. Yo no quería sufrir más. Yo estaba harta de sufrir. Yo estaba harta de dar todo, ¿saben? Todo, dar todo. Y nunca me llené, nunca me llenaba. Hasta que dije, por aquí no es. Se me ocurrió un día, se lo prometo por Dios que se me ocurrió. Yo dije, por aquí no es. Tiene que haber otro camino. Me acordé de Einstein. Y entonces empecé a buscar respuesta. Me fui a unos retiros, a una España, otro Estados Unidos. En ese tiempo era azafata, entonces tenía pasaje barato. Y ahorraba, y ahorraba y me pagaba los retiros. Pero eran muy grandes los retiros para mí. Se hablaban cosas muy... yo estaba muy vacía todavía. Estaba como... No tenía nada en mi vacío. Entonces en esos retiros eran palabras mayores. Entonces yo sentía que volvía como chuta, o sea, ¿cómo le hago con todo esto? ¿Cómo le hago? Hasta que encontré a mi coach y me dijo, Trini me dijo, para sanar hay que sentir. Yo no entendía nada de eso. ¿Qué es eso de sanar y sentir? Bueno, entonces lo que entendí era que toda esa tristeza que yo tenía, toda esa ansiedad, todos esos miedos, todas esas culpas, todo eso que yo sentía tan profundamente y que era mucho dolor, tenía que empezar tenía que empezar a vivirlo, a expresarlo, cosa que nunca había hecho porque yo me arrancaba del dolor, yo me arrancaba de eso, me distraía, que es lo que muchos hacen. Entonces empiezo un viaje de eso, muy sin saber hacia dónde me iba a llevar. Entonces empiezo que cuando yo empiezo a tener crisis de pánico y empiezo a experimentar muchas emociones dentro de mí, yo empecé a ocupar herramientas de liberación emocional que lo que hacían era que pasaba por un proceso emocional y me traía a mi centro. Eso es lo que yo empecé a hacer. Lo que yo no sabía era que eso lo que estaba haciendo era como hacer el trabajo que no había hecho mi mamá en mi infancia. ¿Te acuerdas que te dije que cuando nacíamos y nosotros empezábamos a experimentar emociones, necesitábamos que alguien nos contuviera? Y también te dije que cuando tú entras en una relación de pareja, las personas que tienen esta necesidad no cubierta buscan que el otro le cubra, los contenga para que le cubra esa necesidad. ¿Te acuerdas que te dije eso? Bueno, yo sin darme cuenta lo que empecé a hacer es yo a contenerme. Yo empecé a hacer lo que mi mamá no había podido hacer y lo que le cargaba a mis parejas. Entonces yo lo empiezo a hacer conmigo y esto empieza a dar unos resultados enormes, enormes. O sea, yo dije, esto es magia. Y entonces me hice muy buena en ocupar herramientas de liberación emocional y en empezar a sentir mis emociones, pero muy buena, porque yo vi resultados muy rápido. Todo, todo es, yo estaba tan acostumbrada a vivir en dolor, tan acostumbrada en sufrimiento, que esto me empezó a sacar de ahí y entonces yo dije, wow, esto es súper poderoso. Yo hasta ahí no me había dado cuenta de lo que te estoy diciendo ahora. Esto yo me di cuenta después. Entonces, como empecé a aprender a sostenerme emocionalmente, yo ahí me di cuenta
que la razón por la que yo quería volver con mi ex era porque yo creía que él era la única persona para mí, porque por todo lo que yo sentía, por el dolor que yo estaba experimentando, pero cuando yo dejé de experimentar el dolor, yo dije, chuta, o sea que nosotros creemos que estamos enamorados de las personas con quien nos vinculamos emocionalmente y después cuando esas personas se van dejan un vacío. Y entonces, como yo siento el vacío y quiero que esa persona lo llene, y ahí creo que es amor, y me empecé a cuestionar. Yo dije, ¿será que nunca estuve enamorada? ¿Será que nunca me he enamorado? Todo eso empezó a pasar por mi cabeza. Bueno, seguí haciendo todo este trabajo de liberación emocional y llegué a un punto en que me hice muy buena. Y ahí yo ya me estaba certificando como life coach. Entonces lo empecé a enseñar y empecé a ver resultados muy grandes en las personas. Y entonces empezaron a pasar estos milagros que yo te digo, que este vasito que nosotros llevamos dentro se empezó a llenar. Sin darme cuenta, cuando yo me sostenía emocionalmente, cuando yo me aprendí a sostener, yo estaba llenando esta necesidad emocional por mí misma y entonces dejé de conformarme con cualquier cosa. Eso para mí fue una locura. Yo jamás en la vida me cuestioné como que lo que yo recibía era poco. Nunca me lo cuestioné, porque para mí era mucho. ¿Tú has escuchado a las personas que dicen, no, pero es que eh, como que son muy agradecidas con sus parejas? Gracias, gracias. ¿Por qué? Porque una parte de ti cree que no merece. ¿Pero por qué cree que no merece? Porque si en tu infancia no te dieron, no te contuvieron cuando tú estabas pasando por momentos complejos, tú creíste que tú no eras valioso. ¿Puedes creer eso? Y entonces uno anda agradecido, pero de cualquier persona que le muestre un gesto de amor y de cariño. Y es más, si nos vamos un poquito más profundo, podríamos decir que hasta podríamos llegar a confundir un gesto de una persona, una mirada, un gesto, una buena atención con amor. Porque si nunca tuviste nada en tu infancia, no hubieron muestras así, tú te vas a confundir y vas a creer que es porque una persona es muy amable, hasta puedes creer que esa persona le gustas. Y eso no es así. ¿Te das cuenta de lo profundo que puede llegar a ser esto? Bueno, y así fue como empiezo a navegar mi mundo emocional. ¿Y sabes de lo que me di cuenta? Que esto es clave, clave, clave que tú lo sepas, que esto se hace en el momento presente. Y eso es algo que yo hago en mi trabajo y que para mí es muy importante. Yo a las personas que trabajo conmigo les enseño lo que yo sé y no que ellas dependan de mí, porque justamente lo que necesitamos es que se, como que un vínculo, el vínculo como, imagínate que yo funciono como mamá de mi cliente. Entonces, yo como su mamá, lo que hago, o sea, como en la figura como para el inconsciente, lo que hago es, primero, no rechazarlo con sus emociones densas, no decirle que está mal, no decirle que tiene que ser fuerte, no decirle que tiene que ser positivo, yo no hago nada de eso. Al contrario, yo lo insto a que las emociones densas son súper importantes y que esa persona sigue siendo valiosa, aunque esté triste, enojada, angustiada y que tenemos que aprender a sostenerlo. Entonces lo que yo hago es que le enseño a que él se pueda autosostener cuando vienen las emociones densas. Eso es lo más importante en mi trabajo. ¿Por qué? Porque si la persona viene conmigo y solo conmigo, yo la llevo a que ocupe alguna herramienta de liberación emocional, pero después cuando vienen las emociones densas en su casa no sabe qué hacer. No puede venir todo el tiempo conmigo. Yo necesito que esa persona sea autónoma y que le pierda el miedo a sus emociones densas. Entonces lo que hago es que a través de diferentes técnicas y diferentes herramientas y que la persona empiece a darse cuenta, porque esto también es un camino, la persona se tiene que empezar a dar cuenta cuando se activa su mundo emocional. Y cuando se activa su mundo emocional, esa persona tiene que actuar, tiene que ocupar algo de lo que yo le estoy enseñando, alguna herramienta para gestionar eso. Entonces ahí lo que está pasando es que ella está sanando la herida que se hizo en la infancia cuando no recibió toda esta contención.
cuando no se cubrió esta necesidad. Entonces ella empieza a cubrir su propia necesidad, su necesidad emocional, sin juicio, sin entenderlo, sin racionalizarlo, porque esto tiene que ver más con sensaciones físicas. Entonces, la persona empieza a sostenerse, a autogestionarse y empieza a darse cuenta que puede. Y en ese momento, la persona solamente tiene que empezar a sentir sus emociones, gestionarlas. Siento enojo, hago esto. Siento tristeza, hago esto. Siento miedo, hago esto. Siento rabia, hago esto. Siento frustración, hago esto. Y ahí, sin darse cuenta, va a estar llenando su vasito de, de, de amor, su vasito de necesidad emocional. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, este vasito empieza a llenarse, ¿cierto? Que es lo que te conté que pasó conmigo, y después tú empiezas a sentir como un amor, como que tú vales. Porque sin ese vasito uno cree que no vale, pero tu inconsciente no sabe que tú creciste, que no, tu inconsciente dice, ah, llegó alguien a cubrir mi necesidad. Imagínate lo poderoso y lo milagroso de eso. Y cuando tú llenas tu necesidad, ya no vas a necesitar que nadie la llene, nadie. Y en ese minuto dejas de ser dependiente emocional. O sea, imagínate el milagro de esto. Esto es un milagro. Es un milagro para todas las personas que tenemos mucha necesidad a este nivel. Y eso lo encuentro el regalo más hermoso que nos podemos dar a nosotros mismos. Hermoso. Esto es lo que yo he hecho conmigo. Existen infinidades de técnicas de liberación emocional. Pero ¿sabes cuál es el secreto? El secreto es saber cuándo ocuparlas. Ese es el secreto. ¿De qué te sirve un martillo en tu casa si cuando tienes que clavar un clavo ocupas un zapato? No sirve, ¿cierto? El martillo solo sirve cuando quieres clavar un clavo. Y entonces ese martillo solo va a ser útil si lo ocupas para clavar el clavo en el momento perfecto. Esa es la magia de este trabajo. No, no importa, no existe una herramienta de liberación emocional que sea la mejor, la única. No, existen muchas. Y de hecho, cada persona necesita diferentes herramientas de liberación emocional. No todos, no todos nos sirven las mismas, porque depende de cómo esté tu mundo emocional. Si tú tienes un mundo emocional que es de mucha agua, eres muy sensible como yo, pero si eres una persona muy tierra, vas a ser una persona más aterrizada. Y si eres una persona con mucho fuego, va a ser una persona que dentro de ella va a sentir un volcán cuando se le activa su mundo emocional. Y si eres una persona que tiene mucho aire, va a sentir que su mente se activa. Entonces necesitamos herramientas de liberación emocional de acuerdo al elemento que más predomina en ti cuando se activa tu mundo emocional. Eso nos lo dice la astrología. Por eso que yo ocupo también la carta natal para conocer el mundo emocional de mi cliente. Para mí es súper importante conocer el mundo emocional de mi cliente. Es de vital importancia. Porque si yo conozco el mundo emocional de mi cliente, para mí va a ser mucho más fácil decirle las herramientas que tiene que utilizar para cuando ese mundo se active. Y él se tiene que hacer, o ella se tiene que hacer experto en su mundo emocional, en ninguno más, en el de en el personal. Por eso que esto es tan único para cada uno. Y yo ocupo tres cosas. Uno es el eneagrama de las personalidades, que nos dice mucho sobre tu personalidad, la carta natal y conversar con la persona. O sea, cuando yo converso con la persona y me cuenta lo que está pasando en su presente, por qué viene. Cuando la persona viene y me dice, esto es lo que me pasa, por esto vengo. Yo le hago un par de preguntas de su infancia y entonces unimos. Porque en la infancia nos dice lo que pasa en el presente. Estamos en el mejor momento de toda la historia de la humanidad para sanarnos. Si a mí me hubiese dicho alguien, Trini, van a pasar un par de años y tú vas a estar así, yo hubiese dicho, esta persona está loca. Yo jamás voy a llegar ahí. Yo nunca me lo hubiese esperado, de verdad. Y yo creo que soy tan buena en esto justamente porque tenía mucho dolor acumulado de emociones no procesadas. Y entonces le enseñé a mi cuerpo a sentir.
Y mi cuerpo hoy día es experto en sentir, pero experto. Yo tengo un sistema nervioso, pero que cada vez lo conozco más y cada vez puedo ser mucho más hábil para sentir mis emociones. Y eso me ha llevado a trascender mucho dolor, mucho trauma, muchos miedos, a subir mucho mi valor, a creer mucho en mí, a confiar mucho en mí. Si a mí me preguntan, Trini, ¿dónde está hoy día tu valor? Yo antes tenía mi valor puesto en mi uniforme de azafata. Si a mí me sacaban el uniforme, yo no era nadie. Mi valor estaba puesto en mi trabajo. Hoy día, mi valor no está puesto ni en mi pelo, ni en mi cara, ni en mi ropa. Hoy día yo sé que hay un valor interno mío, que es como yo me sé mover en mi mundo emocional. Eso es lo más valioso que yo tengo. Lo más valioso es leerme, entender cómo funciona mi mundo emocional, tener herramientas, que mi cuerpo pueda sentir todas las emociones. Eso es mi mayor valor, es lo que mejor sé hacer y eso es lo que enseño. Yo quiero que tú te hagas experto o experta en tu mundo emocional, porque la persona que no tiene esto cubierto va a sufrir mucho por las relaciones de pareja, por la falta de amor propio, por la falta de autoestima y por el no merecer. Estas cuatro cosas dependen mucho de nuestro mundo emocional. Entonces es de vital importancia que nos hagamos cargo de él. Así es que si quieres llevar un proceso individual, por favor, comunícate conmigo, agenda una reunión conmigo. Todas las semanas abro un poquito de horas para tener espacio para recibir a nuevos clientes. Trabajamos por 3 meses. Yo te enseño con tu historia, te llevo por un camino para que te hagas experta en tu mundo emocional y aprendas a curar esa herida que se hizo porque nadie te cubrió esa necesidad, pero lo más hermoso es que hoy día la podemos cubrir. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, tú lo puedes hacer. Y esto yo creo que es una de las cosas más lindas que nos está dando la evolución humana. Hemos evolucionado a tal nivel que podemos sanar en el presente cosas del pasado. No me digan que esto no es magia, no me digan que esto no es amor. Y entonces empezamos a crecer el amor en el mundo, porque cuando el vacío emocional es la falta de amor. O sea, empezamos a subir la energía del amor en el mundo. Bueno, ahí ya nos fuimos a otro tema. Así es que, bueno, así es como se aprende a manejar el mundo emocional. Te espero en alguna reunión conmigo, en mi Instagram, Trini-alma-salvaje. Siempre estoy subiendo contenido. Hay clases gratis también en mi Instagram, mi TikTok y mi YouTube. Por todos los canales yo estoy compartiendo este mensaje, divulgando esto. Ayúdame a compartirlo, ayúdame a que más personas puedan entender qué es lo que está pasando dentro de ellas y lo importante que es que le den importancia. Importante que le den importancia. Bueno, me estás entendiendo. Que nos hagamos cargo de nuestro mundo emocional. Te mando un beso y, y gracias por seguir mi contenido y por ayudarme a compartir este mensaje tan bonito.